completamente relajado y tranquilo. Él estaba con cara de... Y son esas milésimas de segundo que dices, ¿qué haces? Le gritas, ¿qué hago? Y en lo que ya la volqueta frenaba y seguía... Y las llantas veías cómo se arrastraban. El hombre pone luces de parqueo. Y yo dije, le va a chocar, y coge y voltea la camioneta, y se mete a la vereda, y la volqueta alcanza a abrirse un poco, y termina de parar. Y no tenía mi teléfono, y no grabé, y el hombre de la volqueta se baja, histérico, la cara estaba roja, estaba histérico, o sea, cuando dices... ¿Qué acaba de usted de hacer? Pude haberle matado, no sé, se bajó súper enojado, se acerca hacia el hombre de la camioneta y le empieza a reclamar, y el señor de la camioneta le decía, ¿qué? Pues, ¿qué hice? Si pongo luces de parqueo, pues, pongo luces de parqueo. Y el hombre le gritaba, el de la volqueta, descontrolado, le decía, pero no se da cuenta lo que está haciendo, pude haberle matado, vea mi camión, vea su camioneta. Ah, claro, es que como tiene usted el camionzote, cree que puede hacer lo que le da la gana. Pare pues, pare. Pero es que ¿cómo paro si estamos yendo y usted se para de la nada? Pero puse luces de parqueo. La discusión continuó por un par de segundos, se bajó otra persona de la camioneta por el otro lado, el hombre de la volqueta estaba en ese punto donde ya pierdes la intención de seguir discutiendo porque te das cuenta de que no va a ningún lado, y le dijo algo que yo he dicho en más de una ocasión cuando me han pasado ese tipo de cosas y he estado a punto de tener un accidente de tránsito por alguien que no puso bien direccionales o no parqueó adecuadamente o no frenó o acelera de golpe, y es que este hombre le gritó, por lo menos pida disculpas. O sea, si no lo va a reconocer, por lo menos pida disculpas por lo que acaba de hacer. Porque la otra, ¿qué quiere que haga? Pues, ¿qué quiere que haga? Por lo menos pida disculpas. Y el hombre le dice, eso sí que no. A mí disculpas eso sí, no me va a escuchar pedir porque yo no pido disculpas a nadie. El hombre de la volqueta se subió, continuó su camino. Yo era parado ahí al frente y este señor de la camioneta me regresa a ver, porque estaba al otro lado de la calle, me queda bien y me dice, ¡ay, esta gente no! Y yo no pude, le digo, no señor, la culpa fue suya. ¡Ah! Bueno, usted también dice que la culpa era mía. Le digo, sí, yo vi todo, venía en esta velocidad, usted se para de golpe, usted paró en la mitad de la calle, luego puso direccional, le digo, no tiene idea de lo cerca que estuvo de que la volqueta se le lleve a usted. Y la esposa dice, ya ves, yo te dije. Y la señora que se bajó por el otro lado, ¿no? Le decía, yo te dije. Y yo le dije, ¿sabe qué? Lo mínimo si hubiera sido, lo que el Señor le pidió hubiera sido lo mínimo. Que usted le diga, ¿sabe qué? Disculpe, no me fijé, no vi por el retrovisor, pensé que estaba solo en el planeta, disculpe, y que la calle era mía, y me detuve mal, discúlpeme. No, yo le dije, en serio, creo que hubiera sido bueno que usted se disculpe, eso hubiera tranquilizado al señor de la volqueta. Y la esposa le dijo, eso siempre le digo, pide disculpas, pero nunca pide disculpas. Ahí está, hasta en la calle te dicen que pidas disculpas, pero ni aquí, ni en la casa, ni en ningún lado, nunca pides disculpas. Vos orgulloso, no sé qué. El señor siguió caminando, entró por una puerta, en una propiedad, no sé qué estaban haciendo, y el pobre señor se quedó en la mitad de la calle y me dice, cierto, disculpe. Le digo, no, gracias, pero yo no hice nada, yo no tuve nada que ver, yo estaba de espectador, en serio de haberle pedido disculpas al señor de la volqueta, bueno, y se dio la vuelta y entró. Y yo pensaba, qué cierto es, qué trabajo nos cuesta cuando hacemos cosas que no están bien, y nos cuesta un trabajo terrible reconocer que esas cosas que no están bien, si no podemos repararlas completamente, merecen por lo menos de nuestra parte una disculpa, lo siento, quizás. Lo lamento, quizás. Quizás en el fondo lo que realmente merecerían es un genuino arrepentimiento. Entre esos pasajes maravillosos que uno puede encontrar en la Biblia, hay uno que me llama profundamente la atención, porque en cierta ocasión Jesús estaba con un grupo de personas y les llega la noticia de que en Galilea había habido una masacre, ¿no? Ese conflicto que merecía una disculpa, por lo menos un arrepentimiento, me llevó a este pasaje. Lucas capítulo 13 narra una parte muy interesante en la que Jesús dice, la gente llega y me cuenta la historia de que hubo una masacre en Galilea. Y automáticamente
La respuesta de mucha gente fue, claro, esta masacre ocurrió en Galilea porque los galileos son pecadores. Si los galileos fueran más santos, no hubiera pasado esto, porque es una masacre que ocurre cuando ellos están en el templo, se arma una pelea ahí, y un grupo de personas termina muerta, y los que estaban con Jesús dicen, no, si esta gente hubiera sido más santa, más buena, si hubiera sido buena, esto no le hubiera pasado. Y Jesús dice, ¿en serio? ¿Ese es su concepto? ¿Ustedes creen que si uno es más bueno no le pasa nada? ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea y por eso merecían morir o por eso les pasó lo que les pasó? ¿Por eso sufrieron? Y Jesús cambia el argumento, difiere de la postura de esta gente y le responde diciendo, de ninguna manera. Si ustedes esperan que Él les diga, sí, esa gente era mala y por eso le pasaron cosas malas, no, de ninguna manera. Y ustedes, por cierto, si tienen miedo de morir, como murieron ellos, qué feo, no, ay, qué terrible, esta gente se murió. Si ustedes tienen miedo de morir, les digo algo, ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Jesús aprovechaba casi toda oportunidad posible para confrontar situaciones externas con estados internos. Y les dice, el problema es que todos han pecado. Si ustedes creen que hay personas que son buenas y personas que son malas, y unas personas que merecen que les vaya bien y otras personas que merecen que les vaya mal, déjenme decirles una verdad, todos han pecado, todos son pecadores delante de Dios y por lo tanto un día van a ser juzgados delante del tribunal de Dios por lo que han hecho. Y Jesús trató de explicarle esto a la gente en palabras como las que encontramos en el capítulo 9 de Lucas. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Ustedes pueden ganar muchas cosas por fuera, pero lo que realmente importa es cómo están ustedes por dentro. Si ustedes, la esencia de quiénes son ustedes, no lo que ustedes han acumulado, lo que ustedes son se pierde. ¿Cuál sería el riesgo ahí? Que ustedes terminen eternamente perdidos. De acuerdo con Jesús, la solución a esta posibilidad de la destrucción y del juicio divino no es que uno mejore el comportamiento. Él dice, no porque tú te comportes mejor van a ocurrir cosas buenas o menos cosas malas te van a ocurrir. De hecho, la solución para el problema del juicio eterno que un día tú vas a enfrentar no es que mejores tu comportamiento, sino que te arrepientas. Y sabemos lo que eso es. Hemos visto gente alrededor nuestro, a nosotros mismos, siendo honestos, que en una discusión, en una conversación, en una pelea, en un conflicto con alguien en nuestra propia casa, hemos ofrecido, hemos prometido que no vamos a volver a hacer esto o aquello, y que la próxima vez seremos mejores, que no vamos a cometer esta falta de nuevo, que no vamos a volver a levantar la voz, que no vamos a volver a gritar, que no vamos a volver a pelear así, que no vamos a volver a meter a nuestra suegra en la conversación, que no vamos a ser malos, que no vamos a volver a gritar, que no vamos a volver a romper las cosas. Hemos hecho muchas promesas, ¿las han hecho? Yo he hecho promesas en mi casa, en mi propio hogar, en mi propia familia, con mi propia esposa, y le he dicho, no, te prometo que nunca más voy a hacer esto y voy a portarme bien y voy a mejorar. Y uno lo hace ciertas mejoras, pero no significa que eso implique un genuino y profundo arrepentimiento. Hay una diferencia ahí. Y Jesús dice, el punto no es que tú cambies tu comportamiento ligeramente como para que la gente con las justas te soporte, sino que literalmente debe haber en ti un arrepentimiento. Porque una de las cosas más desagradables que hay es que alguien te pida que por favor le perdones por algo que hizo mal y te prometa que va a corregirlo y un tiempo después vuelva a hacerlo. Pierdes credibilidad, la relación se desgasta, la situación se vuelve súper dura y fea. Jesús dice, tienen que arrepentirse. Y llamar a la gente al arrepentimiento fue una de las razones por las que Jesús vino a esta tierra. Lucas 5 dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Porque de hecho con las personas que se creen perfectas o creen que no tienen ningún problema o creen que su vida está bien como está, no hay poco que hacer. Hay poco que hacer con un señor que se detiene mal en la vía, que casi es atropellado junto con vehículo y todo por un camión, pero él cree que está bien. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo le puedes corregir? ¿Qué le puedes enseñar? Si la persona no está en la capacidad, no es lo suficientemente humilde, no está abierta a reconocer que él cometió un error. Y a veces en nuestras conversaciones, no sé si les ha pasado, yo tenía un primo que me enojaba cuando peleábamos con él, porque cada vez que peleábamos con él y él hacía algo malo, al final no era capaz de decir, oye, perdóname por lo que hice, lo siento, te lastimé, fue feo, no voy a volver a hacerlo. Lo que él decía es, ya, hagamos las paces, ya, las paces.
Hagamos las paces. Ya tú no estés enojado, yo no estoy enojado, solo sigamos jugando. Y yo decía, qué ridículo, qué infantil. Sin embargo, me he encontrado en más de una ocasión haciendo eso en mis 13 años de matrimonio con mi propia esposa. Ya, no sigas gritando, yo tampoco voy a gritar, ya, hagamos las paces. No es ¿sabes qué? Me doy cuenta de que yo he cometido un error, fue mi falta, y yo me arrepiento delante de ti y delante de Dios por lo que acabo de hacer, y no lo voy a hacer más, sino de ya, vos no tienes la razón, ya, yo tampoco tengo la razón, no, ya, vos tienes la razón, ya, yo también tengo la razón, estemos en paz. Y Jesús dice, yo no he venido a llamar a los que se creen justos, que creen que tienen la razón o que creen que simplemente con decir las cosas van a estar bien, ya, cálmate, todo está bien. Yo he venido a llamar a aquellos que son pecadores y reconocen que necesitan arrepentirse. Y fue el mismo mensaje que a sus seguidores les envió a predicar. También se escribió que este mensaje se proclamaría con toda autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. ¿Hay perdón? Si te arrepientes. Si no te arrepientes, no hay perdón. Y no es un asunto de que Dios sea malo, es un asunto de relación. Es difícil continuar con una relación donde uno comete una falta y se arrepiente y te jura que no lo va a volver a hacer y luego lo hace de nuevo. La relación inevitablemente se va a terminar. O porque se rompa o porque uno de los dos va a terminar muerto, pero se va a terminar. Y habiendo mencionado la suprema seriedad de las consecuencias de no arrepentirse, porque te puede pasar una volqueta por encima, quisiera referirme rápidamente a lo que el arrepentimiento realmente significa. Y tenemos que entender el dolor del pecado, cuánto este destruye nuestra vida, la necesidad que tenemos de pedirle perdón a Dios y a las personas a nuestro alrededor más a menudo de lo que deberíamos, y cómo finalmente eso debería llevarnos a un cambio en nuestro comportamiento. Jesús dijo en Lucas 13 esta historia. De ninguna manera, les dice, ustedes perecerán. De ninguna manera. Oh, ¿y eso por qué está ahí? ¿A dónde me fui? Ya, gracias. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces a ver si había dado algún fruto. Pero siempre quedaba decepcionado. ¿No es como uno se siente cuando una persona te promete que va a cambiar y no cambia? Es lo que decimos, qué decepción, yo pensé que iba a cambiar, qué decepción, yo pensé que esta vez iba a ser diferente, qué decepción, yo pensé que sí me amaba, qué decepción, yo pensé que ya había madurado, qué decepción, yo pensé que al fin había cambiado. Jesús dice, un hombre planta esta higuera, regresa varias veces al jardín a ver si había dado fruto y se da cuenta de que siempre sigue igual, es una decepción. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Ni un solo fruto, ni una muestra de arrepentimiento. Córtala. Solo ocupa espacio en mi jardín. Es lo que a veces uno tiene que llegar a hacer con ciertas relaciones. Cuando estás con alguien que te lastima y te lastima y te lastima y te dice, perdóname, y te lastima, perdóname, y te lastima. Perdón, llega un rato donde dices, no puedo seguir en esto. Hay que cortarla. Así sea temporalmente, para arreglar estas cosas, pero no puede seguir así. Uno de los dos va a terminar emocional o físicamente muerto. Y Jesús dice, córtala, solo ocupa espacio, está de relleno, no tiene sentido. Y el jardinero respondió, increíble. El jardinero responde, Señor, dale otra oportunidad. Y ese es Jesús. Señor, dale otra oportunidad, déjala 1 año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Es como le haré un plan de mejora, ¿sí? Si el año próximo no da higos, bien. Si no, entonces, córtala. Démosle una oportunidad más, démosle un chance más de que se arrepienta. Yo pensaba cuando vi esas milésimas de segundo a esta volqueta frenar, pensaba en muchos accidentes de tránsito que he visto, no en persona, en los videos, donde de pronto ves el ¡pah! Y tú corres y la persona está muerta. Y yo decía, este señor literalmente se salvó por milésimas. Y quizás ni siquiera estaba consciente. Me preguntaba si Dios habrá dicho, este es el momento, es hora de que vengas a mi presencia. Sí, voy a usar un volquetazo para traerte.
Y de pronto, a un par de segundos de que ocurra, Dios dice, le voy a dar una oportunidad más. Luces de parqueo, parquéate. Ya, pide perdón. Eso sí, amigo, no de pedir perdón, porque eso sí. ¡Wow! ¡Qué tenaz! ¿Cuál es el meollo del arrepentimiento? Porque el punto de la parábola es eso, el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio en la forma en la que tú percibes tu vida y la dirección que le das. De hecho, el vocablo griego original, metanoia, significa un cambio en la mentalidad de una persona, un cambio en las percepciones, disposiciones y propósitos que hayamos construido en nuestra mente. Literalmente requieren un cambio. Si tú sigues pensando igual, no hay arrepentimiento en ti. Si tú te disculpas, pero sigues creyendo que está bien lo que estás haciendo, no hay arrepentimiento. Hay culpa, hay pena, hay lástima del otro, quizás compasión porque le estás haciendo sufrir, pero no es arrepentimiento genuino. Arrepentirse significa experimentar profundamente una transformación en nuestra mentalidad para ver a Dios como verdadero, su palabra como la máxima autoridad, Él como digno de adoración y su palabra como merecedora de toda nuestra obediencia. Eso es arrepentimiento. Lejos de eso, o aparte de eso, es solo culpa. Y todos sabemos lo que pasa con la culpa. Mientras más culpa tú sientes y más te arrepientes solo de tu culpa, sin el genuino sentido del arrepentimiento completo, solo te vas insensibilizando. Te vuelves más y más duro y más trabajo te cuesta realmente cambiar. ¿Por qué? Porque más años de tu vida pasan en esa misma actitud. Y llega un momento donde uno dice, qué difícil que se me hace cambiar. Lógico, llevas 20 años, 25 años, 30 años con ese mismo comportamiento, ese mismo pecado dando vueltas en tu vida una y otra vez. ¿Crees que va a ser fácil? Por cierto, por tus propias fuerzas va a ser imposible. Si tú intentas dejar ese pecado que ha ganado terreno en tu vida, como el mal hábito de no poner luces de parqueo, de no regresar a ver antes de pararte en medio de la calle, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es algo que llevas años y años y años haciendo, de manera que se ha vuelto tan natural que literalmente ya no regresas a ver. Por eso el arrepentimiento implica un acercamiento a Dios y un alejamiento del pecado. Y la palabra dice en las expresiones de Pedro, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Porque de hecho, arrepentirse de los pecados genuinamente y vivir esa transformación no es algo que uno puede hacer por sus propias fuerzas. Y ustedes y yo sabemos cuántos años llevamos luchando con cosas de nuestra vida personal que le hemos jurado a nuestra familia que no van a volver a ocurrir, y han vuelto a ocurrir. Cosas que nos hemos jurado nosotros, mirándonos al espejo, enojados, dolidos con nosotros mismos, viéndonos diciendo, estoy harto de que hagas esto, eres un bestia, deja de hacer esto, ya no más. Y a la siguiente semana te encuentras una vez más haciendo lo mismo, con cualquier pretexto, con cualquier excusa, la seguimos haciendo. Para poder vivir una transformación profunda y que realmente podamos vencer el poder del pecado, requerimos el arrepentimiento y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. De otra forma no es posible. No es posible porque el pecado ha ganado peso por los años en tu vida y en la mía y ya no somos capaces de vencerlo por nuestra propia cuenta. Nuestro deseo de desobedecer a Dios es más grande que nuestro deseo de obedecer a Dios. De hecho, una de las cosas más crueles con el pecado es justo esa. Escoge el pecado que quieras. Y es una estafa. El pecado nos ofrece mucho y nos resulta súper atractivo. Pero es una estafa. Nunca el pecado, nunca te da todo lo que te ofreció y siempre te cobra más de lo que estabas dispuesto a pagar. Siempre. Escoge el pecado que sea. Cualquier acto de desobediencia a Dios. Cualquier forma en la que tú has deshonrado tu vida o has deshonrado la vida de otros, has lastimado tu vida o has lastimado la vida de otros, escógela y jamás ese hábito o esa práctica, ese comportamiento te va a dar lo que te ofreció y siempre te va a cobrar más de lo que estabas dispuesto a pagar. ¿No lo han probado? A veces el orgullo nos ha ganado en una discusión y hemos gritado más fuerte que la otra persona y salimos de la discusión con esa sensación de ahí está, yo le grité más duro, horrible, le grité, callada se quedó. Y uno sale de ahí y por una milésima de segundo crees que ganaste, pero 2 pasos más allá te das cuenta de cuánto perdiste. 2 pasos más allá te das cuenta de que haber hecho eso te costó más
Te costó más que haber obedecido, por ejemplo, a uno de los principios de Dios y haber sido humilde, reconocido tu error y haber pedido perdón. Has hecho las cosas de forma distinta. Porque el arrepentimiento genuino requiere la petición, la solicitud, la vulnerabilidad, la humildad de presentarse delante de Dios y decirle: Señor, necesito que tu Espíritu me ayude a vencer en mi vida lo que yo no soy capaz de vencer por mí mismo. Aquellos que estaban con Jesús, en la historia que les contaba al inicio, luego de que este grupo de Galileos fue masacrado, tenían la idea de que el problema por el cual esta gente había sido masacrada era porque no era suficientemente buena. Como no era suficientemente buena, entonces por eso Dios les castigó. Y Jesús les explica que el verdadero problema es que todos están ciegos en relación a la verdad de Dios y se han alejado de Él. Y que lo que necesitan no es un poco más de santidad en algunos, sino un cambio completo de mentalidad en todos. La diferencia crítica entre aquellos que son salvos y aquellos que no lo son no está en qué tan relativamente buenos son. Hay gente que dice: no, ¿yo por qué voy a irme al infierno? ¿Por qué habría de sufrir la condenación eterna? ¿Por qué Dios habría de juzgarme? Yo no soy una mala persona. Estoy seguro, conozco a la mayoría de ustedes, no creo que haya malas personas aquí. No sean mala nota, no muevan la cabeza, no es correcto. Yo digo: no malas personas. Sé que no lo son. Sé que yo tampoco me considero una mala persona. Si le pregunto a cualquiera de ustedes, dirían: no, yo no soy tan malo. Uy, conozco gente más mala. Hay gente que es mala. Yo no soy tan malo, yo soy bueno. Comparado con otros, uy, soy una maravilla. Pero Jesús dice: la diferencia crítica entre aquellos que son salvos y los que no lo son no es qué tan buena es la persona. Porque no importa qué tan bueno seas, tú no puedes salvarte. No importa qué tan bueno se haya creído este señor en esta camioneta, él no iba a poder salvarse. Literalmente no había forma. Esa volqueta era una fuerza mucho más grande que él. No importaba si él se bajaba ese momento de la camioneta, se paraba frente a la volqueta y le decía: ¡alto! ¡Alto, volqueta! Te ordeno, te digo, te mando, te pido, ¡alto, volqueta! No va a poder detenerse. Era así. Y estuvo muy cerca de que eso ocurra. Porque el peso del pecado en nuestra vida y del juicio de Dios no es algo que nosotros podemos detener. Solo Él puede. Pero para hacerlo, el único requisito de Dios, interesantemente, no es otro más complejo ni sencillo que el arrepentimiento. Si tú te arrepientes, yo te perdono. Es todo lo que pido. ¿Por qué? Porque si sigues haciendo esto que estás haciendo, pones en riesgo tu vida y pones en riesgo la vida de aquellos que están alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque no importa el pecado que tú y yo escojamos. Ninguno de ellos nos implica solo a nosotros. Cualquier pecado que tú y yo cometemos termina lastimando a la gente que más decimos amar. Yo me ponía a pensar cuando ya me fui para mi casa, ¿qué hubiera pasado con este señor? ¿Qué hubiera pasado si la volqueta le chocaba? Su esposa estaba en el asiento de al lado. ¿Qué pasa si el auto se hubiera volcado y él hubiera terminado vivo y su esposa muerta? No hubiera tenido él la misma sensación de culpa que he escuchado tener a muchísimas personas que han estado en esas circunstancias que dicen: qué bruto fue mi culpa, si yo hubiera regresado a ver, si yo hubiera puesto luces de parqueo, si yo no me hubiera detenido, si yo no le hubiera dicho que no se ponga el cinturón de seguridad, si yo no hubiera hecho esto o lo otro, ella no estaría ahora muerta. Y lo interesante es que el dolor que produce el pecado no tiene que ver solo con nuestro sufrimiento, ni el sufrimiento de la deshonra que producimos a Dios. Creo que en el fondo lo que más le duele a Dios de nuestro pecado es cuánto lastima a las personas a nuestro alrededor. Porque lo que seguimos haciendo que deshonra a Dios no solo va en nuestra contra, va en contra de ellos. Y generalmente incluso más en contra de la gente que más decimos amar, la gente que más decimos cuidar, la gente que más decimos proteger. Es la gente que más sufre por nuestra maldad. Y lo que necesitamos para que eso pase no es un barato cambio de comportamiento temporal y superficial con un par de ideas. Necesitamos una transformación completa de nuestras ideas y un arrepentimiento genuino delante de Dios, diciéndole: Señor, yo no puedo hacer esto solo. No puedo cambiar. Los que son salvos son los que han admitido que no son buenos. Y le han pedido a Dios que les ayude, les perdone sus pecados y se han arrepentido para no continuar con esa vida. Quiero pedirles que me acompañen y oremos. Señor.